Hola, sí, buenas tardes. Hoy 1 de agosto, primer día de agosto, lunes. Como siempre, todos los lunes y miércoles nos encontramos una vez más para tratar de analizar juntos todo lo que tenga que ver con nuestro análisis de mercado como cada semana. Dar la bienvenida a nuestros queridos oyentes y nuestros queridos clientes. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas aquí en AvaTrade. Bien. Antes de iniciar rápidamente vamos a recordar nuestra advertencia de riesgo. Cualquier información sobre mercados de capitales y negociación divulgada en este seminario web se proporciona únicamente con fines informativos y no debe interpretarse ni aplicarse como un consejo de inversión, una recomendación o sugerencia. Los instrumentos CFDs son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido a su alto apalancamiento. Bien, análisis de mercado. Para detalles de contacto, ustedes pueden entrar en nuestro canal Twitter, en nuestro canal YouTube, donde podrán tener ahí toda la información actualizada y dentro de unos minutos este mismo vídeo. En nuestro pronóstico semanal de los principales pares, análisis de sentimiento y mercados es nuestra agenda y niveles y análisis en los principales índices, materias primas, criptodivisas y acciones o stocks. Bien, Wall Street parece anticipar hoy recogida de beneficio tras las fortísimas ganancias del mes de julio. Los inversores se preguntan si el rally alcista continuará durante este mes de agosto. Por otro lado, algo llamativo es que en este caso Goldman eh, prevé posibles caídas inminentes del 11% en la bolsa. La Wall Street anticipa la venta de moderada tras las fuertes ganancias de la semana pasada y del conjunto del mes de julio, que fue el más alcista para los índices neoyorquinos desde el 2020. El Dow Jones se revalorizó un 6,7%, mientras el S&P avanzó en un 9,1% y el Nasdaq se disparó un 12,4%. El fuerte rebote del mercado americano vino motivado por una buena temporada de resultados empresariales que ha contribuido a sostenerse las valoraciones bursátiles pese al endurecimiento monetario de la Reserva Federal para contener la inflación en Estados Unidos. Las claves de esta semana, en este sentido, podemos recordar que la guerra de Ucrania sigue sin perspectiva de solucionarse, lo que tensiona el precio de las materias primas, pese a que al temor de los inversores una recesión mundial ha calmado el petróleo en niveles de $100. No obstante, la amenaza de un corte total de gas por parte de Rusia es muy real para los países europeos y en la escena empresarial continuará la temporada de resultados del segundo trimestre, aunque con un menor ritmo en las últimas semanas. A nivel económico, los datos de China han sido mucho peores de lo previsto, ya que el gigante asiático no termina de recuperarse. Para esta tarde estarán previstos los datos del sector manufacturero de julio en Estados Unidos. Además, el miércoles se publicarán los datos de la actividad del sector servicio y el viernes el informe de empleo de julio. Entre otros mercados, el petróleo West Texas está en la zona de los 96, el crudo Brent en la zona de 102 y el euro se aprecia un 0,37% yéndose a la zona de 1,02, mientras que la onza de oro repunta y se va a la zona de 1782. El Bitcoin baja un 2,2% y se va a la zona de 23.355. Bien, en el tema un poco de previsiones, vemos que el euro dólar tiene un pronóstico de que el dólar comenzó la semana con el pie izquierdo, ayudando al euro dólar a avanzar hasta la zona de 1,0269 y algunas buenas noticias apuntaron el sentimiento del mercado, pero siguen los problemas con el Nord Stream, con el gasoducto del Nord Stream y los temores de una recesión mundial, particularmente después de los datos de China. Por otro lado, tenemos ahí que el dólar contra el canadiense se mantiene bajista, cercano a la media móvil de 100, en este caso en medio de la debilidad del dólar antes de los datos del PMI de Estados Unidos. El euro dólar para más subas tiene que quebrar la zona de 1,0280. Y en el caso de el dólar contra el yen japonés, pues vemos que los osos
están ahí tratando de acercarse a la zona del nivel de 132 y la ruptura de la línea de tendencia ascendente está en juego. El SP500 arranca tranquilo tras el mejor mes desde el año 2020. El euro-yen también con posibilidades de más pérdidas a corto plazo y el pronóstico en este caso, del oro contra el dólar, pues alcanza un nuevo máximo de varias semanas ante la debilidad del dólar. Por otro lado, el australiano contra el dólar sube a máximos de un mes y medio y se sitúa o apuntala en la zona hacia los 0,7050. Y en este caso tendría también una por debajo 0,7035. En este caso sería un nivel de soporte. Según el Kremlin, Rusia tiene poca capacidad para cambiar la situación con el equipamiento del Nord Stream 1. La libra contra el dólar sube a un máximo diario por encima de 1,22. Y el dólar contra el franco suizo coquetea con los mínimos de un mes en torno al nivel de 0,95. Bien, a nivel de mercados, fíjense cómo está la situación en el mercado. El Dow Jones en zona de 32.600, el S&P en zona de 4.100 y el Nasdaq en zona de 12.900. Siguen destacando un poco los movimientos el Cocoa, que trató de recuperarse un poco yéndose a la zona de los 2.338, el oro en la zona de 1.700, casi 87, y el Platinum también en una zona muy interesante, yéndose a la zona de los 905. Fíjense en el caso de los metales, los saltos tan importantes que han tenido el oro, la plata. La plata de nuevo recuperado la zona de 20, el oro está en la zona por encima de 1.780, el platinum por encima de los 900, el copper tratando de mantenerse en esa zona por encima de 3,5 y el palladium también por encima de los 2.177, en este caso como valor máximo por encima de los 2.160. Buenos indicadores para ver hasta dónde son capaces de llegar, en este caso cualquiera de los metales preciosos. En el tema de la energética tenemos que el crude oil ha bajado hasta por debajo de la zona de 95 y el Brent está justo allí en la zona de 100 a la espera de lo que pueda ocurrir, mientras que el heating oil ha vuelto a bajar y se ha ido a la zona de 3,46 y el gas natural de nuevo ha perdido durante lo que este fin de semana había alcanzado al alza, lo ha vuelto a perder. En este caso el eurodólar se mantiene en la zona de 1,0258 y la libra dólar en 1,22, el dólar contra el canadiense en 1,2788, el neozelandés contra el dólar en 0,6339, el dólar contra el yen ha retrocedido un poco yéndose a la zona de 131,89 y en este caso el australiano con el neozelandés que se fue a la zona de 0,70. Bien, vamos a repasar directamente sobre nuestra plataforma. Ahí tenemos cómo el euro dólar se ha mantenido en esa zona de 1,02 y en la actualidad, si nos fijamos en niveles de H1, vemos que la mayoría del tiempo está por encima de 1,022. Vamos a ver qué es capaz de hacer y cuánto es capaz de mantenerse por encima de ese valor de 1,02 y hasta dónde puede llegar. Hemos dicho que el dólar contra el canadiense está dando un salto importante y lo podemos ver allí tratando de, en el diario, pues en este caso, sobreponerse a ese nivel de soporte aproximadamente
por encima de de la zona de 1,27,5 y ahora está tratando de caminarse por encima de la zona de 1,28. Y el oro de nuevo vuelve a pegar un salto importante. Fíjense los movimientos que ha tenido y la volatilidad en estos últimos días. Está tratando de nuevo de acercarse a esa zona de los 1780, o en este caso los 1774. Y en este caso el SP500 lo vemos de nuevo tratando de mantenerse por encima de la zona de 4100 en 4 horas, y en el diario pues lo vemos también tratando de mantenerse por encima de la zona de 4100. Estaremos pendientes a lo que es capaz de mantener en los próximos días. El Bitcoin se mantiene en la zona de 23,164. Y el crude oil se mantiene en la parte baja del canal. Esperemos que no pierda esa zona de los 94 porque podría irse a la zona de 91. La plata de nuevo tratando de aspirar a irse por encima de los 20,75. Si se fuera a esos niveles, el índice del dólar, en este caso lo tenemos todavía en la zona de 105 y el gas natural de nuevo en la zona de 7,90. Muy cercano a ese nivel de soporte en 7,80. Esperemos que no lo perfore y si lo perforara podría irse a valores de 7,50. En el caso del australiano contra el dólar, como hemos dicho, lo mantenemos ahí por encima de la zona de 0,70 a la espera de si es capaz de soportarse en ese nivel y irse por encima de los 0,7050. Vamos a ver allí el canadiense contra el yen, bajando el yen contra el canadiense. Sí, ya sé. Ahí tenemos un posible, en este caso, soporte nivel en la zona de 102,35. Y tenemos también el australiano contra el dólar. Bien, antes de terminar la sesión de hoy, vamos también a hablar de algo muy interesante que recibí información sobre el economista Juan Ignacio Crespo, donde habla un poco acerca de la depreciación del euro y los peligros que acechan. Entonces, él dice que la zona euro se encuentra una vez más pasando por las dificultades propias del advenimiento de una recesión en Europa. Esas dificultades irán a más y pondrán a prueba la solidez de la eurozona. Entre países también es válido el dicho de que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana, y más en sí de amor, lo que había era un matrimonio de conveniencia, como es el caso. Hace 12 años, en el 2010, los capitales huían de los países del sur de Europa como consecuencia. Los saltos entre los bancos en el eurosistema de los bancos centrales experimentaron una fuerte subida acreedora-deudora y con una gran devaluación de las monedas de Italia y de España y con una disminución de las reservas centrales de oro y divisas del Banco de España y del Banco de Italia. El gráfico, lo vamos a ver, muestra la evolución de esos saldos y cómo el Bundesbank tiene una posición acreedora de más de 1,2 billones, o sea, 1 trillón de euros, a la que
a la vez que el saldo deudor del Banco de España es de 525.983 millones y el saldo deudor del Banco de Italia es de 627.682 millones. En algún momento en Alemania volverán a surgir las polémicas sobre si deben abandonar o no el euro para no ser arrastrado por esa posición deudora de los demás bancos centrales. La mejor garantía de solidez de la zona euro será que Alemania siga teniendo superávit de su balanza por su cuenta corriente, cosa que ahora mismo está en peligro y más de lo que estará si quedan sin suministro de gas como para que su industria pueda carburar a un ritmo más o menos normal. En la parte gráfica superior del gráfico 2 se ve cómo la balanza de Alemania ha entrado en déficit ya en mayo y el gráfico 3 muestra la evolución de la cotización del euro frente al dólar y no ha servido este año para adivinar la trayectoria bajista de la cotización del euro hasta su nivel y pronosticar que probablemente llegará a 0,92 dólares. Hace unos días me topé con esta adquisición hecha el newsletter sobre el futuro de los principales de la inflación hace ya más de 3 años cuando estábamos ajenos a lo que se nos vendría encima después de que el COVID, la inyección de 12 billones de dólares de los bancos centrales, los cuellos de botella y la red de distribución y 3 años después la guerra en Ucrania. Las cosas escritas en el pasado siempre resultan ingenuas e incluso hilarantes. Hay riesgo de inflación cuando alguien empieza a pregonar la idea de que ha nacido un nuevo paradigma. Ahí tenemos, echemos un vistazo un momentito. Vamos a ver allí. Ahí tenemos los distintos países según los bancos centrales. Alemania en déficit comercial y casi por cuenta corriente. Y la previsible depreciación adicional del euro. El azul nos muestra dónde puede ir. Y ahí tenemos el GPS del 2008 para el índice SP500. Actualmente estamos en el rojo. Fíjense que estamos siguiendo más bien claramente como el del 2008, que es en este caso, el púrpura o morado. Y la previsible depreciación adicional del euro. Tenemos que el rojo es el nuestro, el actual, y el azul es el del 2016. Bien, vamos a dejarlo por hoy. El miércoles espero que tengamos muchísimas más noticias de las que podamos seguir hablando y comentando. Muchas gracias. Buenas tardes.